Buen día. En este presente trabajo les voy a detallar 10 errores en un expediente técnico de la ejecución de un puente. Quien les habla, Patricia Catherine Arce y Octagomán, de la Universidad Alas Peruanas, con el curso Puentes y Obras de Arte a cargo del ingeniero Calderón Pañagua Denis Giovanni. Bueno, los objetivos. En este presente trabajo se presentará errores de un expediente técnico y también se mostrará un poco sobre el proceso de un proyecto ingenieril. El proyecto. El proyecto ingenieril se basa en estos puntos básicamente, que es primero la memoria descriptiva, segundo la ingeniería básica del proyecto, tercero la ingeniería del proyecto, cuarto las especificaciones técnicas, quinto que son los metrados y presupuestos, sextos son los planos y anexos. Este proyecto tiene como título la construcción Puente Andarajay, que está ubicado en la localidad de Andarajay, en el distrito de Acocro, en la provincia de Huamanga y en el departamento de Ayacucho. El puente es de tipo de viga losa de concreto armado. El ancho de vía es de 3.60 metros. Él tiene una sola dirección de vía, tiene una luz efectiva de 15 metros y el concreto de losa y viga tiene una fuerza de compresión de diseño de 210 kilogramos por centímetro cuadrado y en concreto en estribos es de 175 kilogramos por centímetro cuadrado y la fuerza de fluencia en acero que es de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, primeramente les voy a detallar lo que viene a ser la memoria descriptiva, básicamente nada más. La memoria descriptiva es un documento que contiene la descripción de la obra y de los procesos constructivos propuestos, así como la justificación técnica, económica y arquitectónica de la estructura, adoptada entre las alternativas de diseño. Bueno, en este caso del expediente técnico, la memoria descriptiva, encontramos varias observaciones, pero la observación número uno en sí, número uno, que son las normas, es, por ejemplo, todo esto que pueden ver en sus pantallas es sobre la memoria descriptiva del proyecto y son básicamente textuales. No nos nombra en sí la norma específica del ASHTO. No sabemos qué tipo de norma está comprendiendo en sí para el diseño de los estribos y aleros, para el diseño de los apoyos, para las especificaciones de la estructura. No se logra entender qué tipo de norma aplica. Esa es una de las observaciones en la memoria descriptiva. Dentro de la memoria descriptiva, que no lo puse acá, son que, primero, como lo dije, no presenta las normas. Segundo, no presenta las metas del proyecto. Tercero, no se sabe la modalidad de ejecución. El sistema de contratación no se sabe si es a suma alzada, administración directa, por contrata, no especifica qué tipo de modalidad de contrata tiene. Otra de ellas es que no se presenta qué tipo de acero se van a utilizar en el diseño de los puentes. Tampoco existe un compromiso de mantenimiento para el puente y no existe un marco legal dentro de la memoria descriptiva. Bueno, otra observación es la observación número 2, es la coincidencia sobre las especificaciones de la estructura, que esta está dentro de la memoria descriptiva también. Pero como lo pueden ver en sus pantallas, por ejemplo, estos puntos son de la memoria descriptiva, que acá dice zapatas de concreto cíclope, que tiene una fuerza de compresión de diseño de 175 kilogramos por centímetro cuadrado, pero no es lo mismo que se presente en el plano. No tienen la misma coincidencia, no presentan similitud alguna.
porque en la zapata, estas son de las vigas principales básicamente, de la zapata presenta de 140 kilogramos por centímetro cuadrado, cosa que no son iguales. Entonces, ¿con qué especificación técnica se realiza? Básicamente, siempre para la ejecución de un proyecto se guían con los planos, pero en la memoria descriptiva no está así, no especifica. La memoria descriptiva nos va a detallar exactamente o detalladamente qué es lo que se da en el proyecto, todo el proyecto en sí. Pero en esta memoria descriptiva no se encontró varias cosas. En esta memoria descriptiva se encontró, o fue muy pobre en sí. Igualmente, de la viga principal de concreto tiene 210 y no me presenta la fuerza de conversión de diseño en los planos. No tiene concordancia. La verdad no sé cómo habrán ejecutado este tipo de puente. Bueno, vamos a entrar a lo que es la ingeniería básica del proyecto, que ya les mencioné los pasos, que es la memoria descriptiva, la ingeniería básica del proyecto, la ingeniería del proyecto, lo demás. Bueno, en la ingeniería básica del proyecto está dada por estos puntos, que son los estudios topográficos, los estudios de hidrología, los estudios geológicos y geotécnicos, los estudios sísmicos, los estudios de impacto ambiental, los estudios de tráfico, los estudios de trazo de la vía. Hay también estudios complementarios y también estudios de alternativa de anteproyecto. Solo los mencioné estas, obvié dos de ellas. Bueno, vamos a ver sobre los estudios topográficos. En este presente trabajo, que es del expediente técnico, se presentaron básicamente los estudios topográficos, ya que con ellos vamos a poder realizar los planos, ya que sin los puntos, sin estos, no se puede detallar un plano, no se puede especificar en qué punto está, dónde se encuentra, ni nada. Bueno, estos sí son básicos, estos sí se presentaron en el expediente. Se presentaron los puntos, los planos, pero los planos también no indican todo. También se presentaron los estudios de hidrología. Bueno, en estos estudios de hidrología nos determinan, dicen que nos determinan los caudales máximos en sitios de interés, pero lo que vemos en sí, lo de los estudios de hidrología, es que simplemente nos presentan textualmente, nos dicen, por ejemplo, la ocurrencia de caudales extraordinariamente altos o caudales máximos instantáneos en el río Yucaes, que es donde se va a ejecutar prácticamente el puente. Dice que originan los procesos erosivos más destructivos, por lo cual se hace necesario cuantificar. Dicho esto, cuantificar, pero no nos presenta un valor. Esta es una de las observaciones, que sería la observación número 3, que no existe un cálculo. No existe un cálculo en sí de los caudales. No presenta un valor cuántico, lo que nos impide es saber o determinar la profundidad de su excavación. Como podemos ver esta, que es del manual de puentes, necesitamos determinar las características hidráulicas. Necesitamos saber el nivel de superficie del agua. ¿Para qué? Para poder determinar la profundidad de su excavación, para poder saber a qué profundidad necesitamos nosotros ejecutar las zapatas, con qué fuerza y compresión van a estar las zapatas. Entonces, no se presentan estos cálculos para poder nosotros saber la profundidad de su excavación. Esto también es uno de las observaciones que no se presentó lamentablemente en este expediente técnico. Otra de las observaciones, y acá sí hay varias, que es, por ejemplo, el número 4, que no existe los estudios geológicos y geotécnicos. Estos estudios, bueno, los geológicos y geotécnicos son complementarios a los estudios hidráulicos, pero en este caso no se presentó los estudios geológicos y geotécnicos. No sabemos qué tipo de suelo eh,
está en aquel sitio, no sabemos si es arenoso, con gravas, no sabemos en sí qué tipo de suelo es. Otro tipo de observación también es que no presenta los estudios sísmicos. Nosotros necesitamos saber tanto para una ejecución de puente, de una edificación, de una casa u otro, nosotros necesitamos saber los estudios sísmicos para poder elaborar con mayor seguridad nuestros cálculos, pero en este caso no se presentaron estudios sísmicos. Otra observación, que es la número ya 6, es que no se presentaron los estudios de impacto ambiental. Otro tampoco, que son los estudios de tráfico, que básicamente ya es una observación número 7. No se sabe cuántos vehículos pasan diariamente o por hora. No se sabe cuánto tráfico existe en esa parte. Entonces, ¿cómo ejecutaron el puente sin saber un estudio de tráfico? Para poder ejecutar un puente, tanto en carreteras, nosotros necesitamos saber cuánto tráfico hay, cuántos vehículos pasan, cuánto de carga permanece, cuánto de carga va a permanecer en un puente o en una carretera. Y estas no se mostraron estudios de tráfico y tampoco se presentaron estudios de trazo de la vía. No se presentaron todos estos estudios y son varias de las observaciones que básicamente no tiene el expediente técnico de este puente. Otra de las observaciones que está dentro de las especificaciones técnicas es, como básicamente lo he dicho en todo en todo la exposición, es que no existen cálculos. Por ejemplo, todo lo que ven en la pantalla es sobre las especificaciones técnicas. Es una parte de las especificaciones técnicas. Y acá nos dice, por ejemplo, los ensayos de laboratorio. En los ensayos de laboratorio, dentro de estos ensayos de laboratorio se encuentran las pruebas de laboratorio, pero solo son textualmente. No se muestran en sí las pruebas ni ensayos, pruebas granométricas, pruebas triaxiales, el producto, la resistencia a compresión, el diseño de mezcla. No se muestra ningún cálculo, no se muestra ninguna prueba, no se muestra ningún ensayo. Mencionan, sí, lo mencionan, pero no se muestra en sí el cálculo. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que en sí se realizó una prueba granométrica, una prueba triaxial o el Proctor? No se pudo realizar, no se pudo verificar la existencia de estos ensayos. En todo el expediente técnico no se pudo mostrar esto. Otro de las observaciones, que es ya la número 10, es sobre la coincidencia en el plano y en el metrado, por ejemplo. De esto ya va dentro del metrado y presupuesto. En este caso, es que es de la viga principal. En el estribo no se, no se brindan las mismas dimensiones. Esta parte es del plano en sí y esta es del metrado, que no se muestran similitud alguna. En sí tienen un diámetro de 3/8 de pulgada, pero no son las mismas dimensiones, no tienen las mismas dimensiones. Entonces, ¿cómo se ejecutó este proyecto? Otra de las observaciones que ya no lo consideré es que no se presenta ningún anexo en este proyecto. No tiene ninguna foto, no tiene ningún anexo en sí. Bueno, la verdad no sé cómo se llegó a ejecutar este puente, ya es de hace años, pero no se presentaron todos estos casos. Y nosotros, para poder elaborar un buen proyecto, necesitamos tanto lo teórico, un expediente técnico, lo teórico y el cálculo. Pero básicamente en este expediente técnico se basó más en teoría, pero no hubo cálculo. Bueno, eso es todo. Gracias.